Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a explicar este ejercicio de la varilla doblada. Dice que ABEF está sostenida por medio de cojinetes en C y en D mediante un alambre AH. ¿Sí? Este alambre AH. Sabiendo que la porción AB, ¿sí? Esta AB de la barra tiene 250 milímetros de longitud, determínese la tensión en el alambre AH, las reacciones en C y D y suponer que el cojinete en D no tiene fuerza axial. Bueno, entonces, como siempre, lo primero que debemos hacer es el DCL. Aquí tenemos que tener muy presente lo que me está diciendo el enunciado. Si me dicen que el cojinete D no tiene fuerza axial, ¿sí? Esto no tiene fuerza axial, significa que no va a tener una reacción en X, ¿cierto? O sea, esta de X no la tendría, no la tendría, ¿sí? Si no me diera nada, pues yo asumiría que este combinete tuviera una reacción aquí axial, pero este no es el caso. ¿Listo? Entonces este no tiene una carga axial, pero entonces sí va a tener las otras, ¿sí? Va a tener una subiendo en DY, ¿cierto? Y va a tener una paralela a Z, la vamos a llamar DZ, ¿cierto? Eso es como parte de mi SL. En C vamos a tener tres reacciones. Y como no me dicen que en C no tiene carga axial, entonces sí asumimos que tiene una carga axial, ¿cierto? Aquí es X, aquí en el cojinete, acá CY y acá, por este lado, CZ. ¿Listo? Y en este punto, una tensión. ¿Listo? Una tensión acá. ¿Listo? Que es la tensión que me están pidiendo en el alambre AH. ¿Listo? Bueno, ya teniendo el DCL, procedemos a hallar las coordenadas de cada punto. ¿Listo? Entonces, las coordenadas de A. ¿Cómo ven las coordenadas de A? Aquí cambiemos de color. Las coordenadas de A. Entonces, de A vamos a tener en X. ¿Hay alguna paralela a X que mida este punto A? No lo hay, entonces aquí va a ir 0. En Y, ¿hay alguna paralela a Y que me mida A? Sí, existe esta acá que estoy subrayando, pero no tiene medida, ¿cierto? Entonces debemos calcularla. Miramos el ángulo de 30 grados y lo opuesto es estas líneas punteadas, ¿cierto? Entonces, seno del ángulo es lo que me relaciona a opuestos, o sea, seno de 30 va a ser mi opuesto, que es lo que necesitamos saber, sobre la hipotenusa que es AB, ¿cierto? Y AB tiene 250 milímetros de longitud, me lo dice el enunciado, ¿cierto? Entonces aquí va a ser 250 milímetros. Despejo el cateto opuesto y aquí vamos a tener 250 por el seno de 30. ¿Listo? ¿Y eso cuánto da? Calculémoslo. Calculando esto, vamos a tener que seno 250, seno de 30 va a ser 125. ¿Listo? Por lo tanto, en Y va a tener una coordenada de 125. ¿Listo? Ahora en Z, ¿hay alguna paralela? Sí la hay, pero no sabemos el valor. Pero viene siendo nuestro adyacente a este triángulo, ¿cierto? A este triángulo que tenemos acá. Entonces el adyacente va a ser coseno de 30, ¿cierto? Cateto adyacente sobre 250. Y aquí despejamos el cateto adyacente. Va a ser 250 por coseno de 30. Y eso nos daría ¿cuánto? Calculémoslo. 250 por coseno de 30. Eso nos daría 216.5, ¿cierto? Listo, entonces aquí va a ser 216.5. 216.5. Listo. Ahora calculemos las coordenadas de B. B es mi 0, 0, 0, ¿cierto? Entonces aquí va a ir 0,
0 y 0. Coordenadas de C, en X sería 50, ¿cierto? En Y 0. Y en Z, ¿cuánto sería? En Z también sería 0. Coordenadas de D, en X sería 350. En Y 0. Y en Z 0. Coordenadas en E. En X, ¿cuánto? En X sería 400, ¿sí o qué? 400, aunque no es necesario calcular ese de E, pero bueno, hagámoslo ahí como ejercicio. 0 y 0. En F, coordenadas de F. En X sería 400, ¿cierto? Donde tenemos otra fuerza. En Y sería 0. Y en Z tendríamos 250. ¿Listo? Y nos faltaría las coordenadas de H. Las coordenadas de H sería en X 0, en Y sería 250, ¿cierto? Ahí está la paralela, 250, y en Z sería 0. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestras coordenadas. Ahora nuestro siguiente paso es hallar vectores unitarios. Tenemos solamente una tensión, AH, entonces por tanto solamente tenemos que calcular un vector unitario. Las otras reacciones no se necesitan vectores unitarios, ya sabemos que van en las direcciones X, Y y Z, ¿cierto? En cambio aquí cuando hay una tensión, siempre que hayan tensiones es importante hacer vectores unitarios. Si tuviéramos tres tensiones, entonces hacemos tres vectores unitarios. Aquí como solo tenemos una tensión, hacemos un vector unitario correspondiente a los puntos H y A. Entonces hacemos final menos inicial. Ahí lo importante es definir esta dirección. Entonces final menos inicial sería H menos A, ¿cierto? Entonces recordemos H0, 250, 0, menos A es 0, 125 y 216.5. Hacemos la resta, esto va a quedar 0, 125 y menos 216.5. Y le sacamos la magnitud a esto, que sería 125 al cuadrado más 216.5 al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto nos daría esa magnitud? Calculémoslo aquí rápidamente. 125 al cuadrado más 216.5 al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto nos daría eso? Entonces eso nos daría 250, ¿cierto? Aproximadamente 250. ¿Listo? Hacemos la división, 125 sobre 250 en J menos 216.5 en K. ¿Listo? Sobre 250. Haciendo estas divisiones, esto lo puedo simplificar a un medio de J, ¿cierto? Y este de acá puede quedar así, 200, hagamos la división. 216.5 dividido en 250, 0.866. 0.866 en K. Entonces, les decía que si tenemos decimales finitos, es mejor dejar decimales finitos. Si no, pues procuremos utilizar fraccionarios para que los resultados nos sean más exactos. ¿Listo? Bueno, todo esto correspondiente a la tensión AH. ¿Listo? Espero que no haya ninguna duda hasta acá. ¿Listo? Entonces voy a continuar borrando aquí el tablero para seguir con lo que viene. Entonces, hemos calculado este vector unitario, ¿sí? Lo acabamos de calcular, ¿cierto?
Acabo de borrar aquí el tablero porque no, no tengo más espacio, entonces tuve que borrarlo. Entonces ahora procedemos a hacer las ecuaciones de equilibrio. ¿Listo? Entonces sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y observamos que solamente tenemos X, entonces X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Listo? ¿Cuáles tenemos en Y? Tenemos CY positivo, ¿cierto? Tenemos más DY positivo. Tenemos menos 400, ¿cierto? Negativo porque va para abajo. Y tenemos un medio de este que tenemos aquí, el vector unitario, más un medio correspondiente a la tensión AH. ¿Listo? Creo que no tenemos más. Menos 400. Listo, no tenemos más. Entonces todo esto igual a 0. Ahora la siguiente ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Vamos a tener dz, ¿cierto? Vamos a tener cz, ¿cierto? Vamos a tener menos 0.866 correspondiente a la tensión AH, ¿sí o no? ¿Listo? Y tenemos alguna otra en Z, verifiquemos, no, no hay. Entonces todo esto igual a 0. Todo esto entonces queda igual a 0. Listo, entonces contemos cuántas incógnitas tenemos hasta este momento. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 3 ecuaciones. Nos faltarían 2 ecuaciones para completar el 5 por 5 y poder calcular las incógnitas que nos faltan. ¿Listo? Entonces, recomendable hacer momentos en C. Entonces vamos a hacer las ecuaciones de momentos en C igual a 0. Recordémoslo que aquí lo hacemos vectorial como R cruz F, producto cruz, igual a 0. Recordemos el relojito. I, J y K. ¿Listo? Recordando que en este sentido va a ser positivo. I cruz J va a ser K positivo, K cruz I va a ir J. Si es al revés va a ser negativo. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos sale esto acá. ¿Listo? Entonces, R cruz F, todos los R van a salir de C. ¿Listo? Entonces, el R de A, ¿cuánto sería? ¿Por qué en A? Porque de A sale la fuerza, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo construyo un R para hacer momentos en C. ¿Listo? Entonces, en X ese R vendría siendo menos 50. ¿Listo? Entonces, aquí menos 50, en este caso en I. Menos 50 en I. ¿Listo? En Y, ¿qué vamos a tener? En Y vamos a tener la coordenada que habíamos calculado nosotros acá, que había sido ¿cuánto? El 250, el 125, ¿se acuerdan? 30 por, era seno de 30 por ciento dividido por 250, ¿no? Entonces eso era 125, ¿no? Entonces aquí teníamos nosotros 125 en J, ¿sí? 125 en J, que era la distancia que tenemos nosotros de acá hasta acá, ¿sí? ¿Acuerdan que esto nos había dado 125? Recordémoslo, era seno de 30 opuesto sobre hipotenusa que es 250, ¿cierto? Entonces el opuesto es 250 por seno de 30. Todo esto da 125, ¿cierto? Que es esta J que tenemos nosotros acá. Cruz la F. La F es el vector unitario que corresponde a un medio de J menos 0.866 en K, ¿sí o no? ¿Listo? Todo esto correspondiente a H.
Todo eso correspondiente a H. Listo. Ahora sigue nosotros producto cruz, correspondiente a los cojinetes en D y la fuerza de 400 newton negativa. Listo, entonces, cojinetes en Y con respecto de Y con respecto a C. Aquí tenemos una distancia de 300. Listo, en Y. Entonces aquí va a ir más 300 en Y. Cruz, producto cruz. Aquí vamos a tener dy, ¿sí? dy correspondiente a J más dz correspondiente a K. ¿Listo? Y sigue este producto cruz que es 400. Entonces el RS 400, ¿cuánto sería? Entonces más, desde C tenemos 350 en I. Entonces 350 en I. ¿Sí o no? 350 en I. Más 250 en Z, ¿cierto? Porque en Y no tenemos 250 en Z, que sería positivo aquí, 250 acá. ¿Listo? Cerramos acá. Aquí, bueno, me estoy dando cuenta de algo. Aquí en esta primera nos faltó algo, ¿cierto? Aquí era menos 50 en I, ¿sí? Para el vector unitario, menos 50 en I más 125 en J. Y en Z nos falta la coordenada de Z, que era la adyacente, ¿no? Recordémoslo, ¿cuánto era? La adyacente era 250 por coseno de 30. ¿Eso era cuánto? No lo recuerdo. Coseno de 30. Eso era coseno de 30. 0.866, ¿cierto? Entonces aquí 250 por coseno de 30. Era 216.5. Aquí nos faltó esta coordenada, 216.5 en Z. Entonces vamos a arreglarlo acá. Aquí era menos 50 en I, ¿cierto? Vamos a borrar acá. Menos 50 en I más 125 en J. Y el otro 216.5 en K. Negativo. Perdón, positivo. Más 216.5 en K. Listo. Sí, nos faltaba, no habíamos comido la coordenada en Z del punto A. Vea, esto también tiene paralela en Z, paralela en Y y paralela en X, que era la de menos 50. Sí, aquí negativo. Listo. Entonces, tengamos en cuenta esas coordenadas ahí. Listo. Luego continuamos, bueno, las coordenadas de F, cruz, menos 400 en J, ¿no? Menos 400 en J. Listo. Todo esto igual a 0. Ahora lo que viene es hacer los productos cruz de todo esto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer los productos cruz. Voy a pasar a una hoja siguiente porque aquí se me acabó el espacio. Bueno, he pasado todo esto que tenemos acá para hacer producto cruz. Lo he pasado a esta hoja para necesitar más espacio. ¿Listo? Sí, solamente transcribí este renglón. Todo este renglón de acá lo he transcrito acá. ¿Listo? Y nos vamos a disponer a hacer producto cruz. ¿Listo? Entonces, recordemos el reloj. Lo voy a dibujar por acá. Y cruz J, cruz K. ¿Listo? Este sentido va a ser positivo. ¿Listo? Entonces hagamos las multiplicaciones. 50 por un medio. Esto viene siendo I cruz J. I cruz J nos va a dar
K positivo, ¿cierto? Pues ya miramos los signos. 50 por un medio nos daría aquí 25, ¿cierto? Y cruz J nos va a dar K. Ahora miremos el signo. Y cruz J normalmente da K positivo, ¿cierto? Pero como tenemos un menos, esto nos va a dar menos K. ¿Listo? ¿Estamos claros? Bueno, continuemos. Ahora 50 por 0.866. ¿Cuánto nos daría eso? Esto nos daría 43.3, ¿sí? 50 por 0.86 nos daría 43.3. Y cruz K nos va a dar J fijo. Ahora miremos el signo. Y cruz K. Y cruz K nos daría J negativo. Pero como tenemos los signos iguales, sigue siendo J negativo. ¿Listo? Ahora continuamos con este siguiente. 125 con un medio el J no se puede hacer porque son las mismas coordenadas. Ahora el siguiente 125 por 0.866. ¿Cuánto nos daría eso? 125 por 0.866. 108.25, ¿cierto? Esto daría aquí 108.25. Estamos hablando de J cruz K, entonces J cruz K nos va a dar I, ¿cierto? Ahora miremos el signo. J cruz K nos daría I positivo, pero como tenemos una K negativo, entonces esto va a ser negativo. ¿Listo? Ahora continuamos con las Ks. K cruz J. Si decimos 50 por este, 50 por este, ahora 125 por este, no va. Ahora 216.5 por un medio. 216.5 por un medio. 108.25, ¿cierto? Aquí va a ser 108.25, ¿listo? K cruz J nos daría I negativo, ¿listo? Entonces, aquí va a ser I negativo. Listo, todo esto correspondiente a la tensión H. H. Digamos que eso es producto cruz. Luego 300 y cruz J va a ser K, entonces aquí va a ser más 300 K, ¿cierto? Correspondiente a dy, ¿cierto? Y cruz J va a ser K. Y cruz K nos va a dar acá menos J, entonces aquí va a ser menos 300 de menos con dj correspondiente a dz, ¿sí? Y cruz K nos va a dar J correspondiente a dz. ¿Listo? Continuemos ahora con esta última producto cruz. 350 por 400. 350 por 400 son da 140.000, ¿cierto? Entonces vamos a tener aquí 140.000 y cruz J. Y cruz J nos va a dar K positivo, pero como tenemos una menos J nos va a quedar aquí negativo menos 140.000, ¿cierto? Y cruz J da K, pero por este menos J vamos a tener menos K. ¿Listo? Y ahora 250 por menos 400. A ver, 250 por 400 nos va a dar 100.000, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener 100.000, 100.000, ¿cierto? Con ese valor de 100.000, miremos ahora el signo. K cruz J, K cruz J nos daría menos I, pero como tenemos un menos J nos va a dar más I. ¿Listo? Entonces aquí es ser más I, todo esto igual a 0. ¿Listo? K con menos J nos daría I. Listo. Ahora lo que sigue es agrupar las I's, agrupar las J's y agrupar las K's. Entonces vamos a agrupar las I's. Entonces agrupamos las I's
¿Listos? Entonces vamos a agrupar las Is. Estas dos de acá, esta que estoy subrayando, las puedo sumar, ¿cierto? Porque son términos semejantes. 108.25. Eso nos daría 108.25 por 2, 216.5, ¿no? Entonces en las de ahí tengo menos 216.5 correspondiente a la tensión AH. ¿Listo? Negativo. Y tenemos más 100.000, ¿cierto? Este valor de acá igual a 0. Observamos que de aquí yo puedo despejar TH de una vez y me va a dar positivo, ¿sí o no? Porque a paso este TH al otro lado vuelve positivo, este 210 pasa a dividir porque está multiplicando y podemos hallar TH de una vez, ¿listo? Entonces eso nos daría 100.000 dividido en 216.5. Eso nos daría 461.893. Y esto estamos hablando de newtons, ¿sí o no? Sí, recordemos aquí el enunciado del ejercicio. Por acá, 400 newtons, entonces todas las unidades van a dar newtons. Listo. Ya hemos determinado tensión AH. Ahora agrupemos las Jotas. Agrupamos las Jotas. Vamos a tener menos 43.3, ¿cierto? Correspondiente a la tensión AH, que ya la sabemos, la acabamos de determinar. ¿Qué otra J tenemos? Tenemos menos 300, correspondiente a DZ, ¿cierto? Y tenemos, no más, no tenemos más, ¿cierto? Todo esto igual a 0. O me comí alguna J. Tenemos esta. Esta no es, esta sí, más 300. No, creo que no. Listo, entonces TH la reemplazamos acá y calculamos DZ, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener menos 43.3. Tensión AH va a ser 461.893, ¿cierto? Menos 300 DZ igual a 0. Y aquí despejamos DZ. DZ nos va a dar negativo, ¿sí? Porque paso el 300 aquí al otro lado positivo, este sigue aquí negativo. Cuando despejemos nos va a dar negativo. Les doy ejercicio del despeje y se dan cuenta que eso les da negativo. ¿Listo? 43.3 por 461.893. 43.3 por 461. Ese valor lo dividimos en 300. Esto nos daría menos 66.666 newton. ¿Listo? Eso es DZ. Ahora miremos las Ks. Miremos las Ks. Agrupemos las Ks. Entonces aquí vamos a tener menos 25 correspondiente a la tensión AH. ¿Sí? ¿Qué otra K tenemos? Tenemos más 300 correspondiente a DY. Y tenemos menos 140.000. Menos 140.000. ¿Listo? Igual a 0. Entonces aquí podemos calcular DY. Aquí tenemos menos 25 por 461.893, ¿cierto? Más 300 DY menos 140.000.
140.000. Menos 140.000 igual a 0. Listo, de aquí despejamos dy. ¿Cuánto nos daría ese dy de acá? Entonces desarrollemos primero a suma producto acá. A ver, bueno, 25 por 461.893. 25 por 461.893. Eso da 11.547.325. Listo. 11.547.325. Y ese le vamos a restar, ese negativo le vamos a restar el 140.000, ¿cierto? 140.000. Eso nos daría menos 151.000. Pasa al otro lado, vuelve positivo, todo eso lo dividimos en 300. Sí, los 151.547.322. 51.547.322 lo dividimos en 300. Eso nos daría dy valor positivo. Recuerden hacerlo como ejercicio, el despeje de 505.157. Y esto estamos hablando aquí de Newton. ¿Listo? Y ahora de Z. Ya lo calculamos, hemos calculado dy y hemos calculado TH. Bueno, con estos valores, lo que voy a hacer es ya regresarme aquí a las ecuaciones de equilibrio y reemplazar para hallar el CY y el CZ, que son los que me faltan. Entonces, reemplacémoslos acá. ¿Listo? Los reemplazamos tal cual con el signo que nos dio. Entonces vamos a calcular aquí CY. Entonces CY más dy. ¿Dy cuánto nos dio? Dy nos había dado 505.157. Entonces aquí más 505. ¿Cuánto? Ya me olvidó. Punto 157. Menos 400 más un medio de TH, que eso nos dio, ¿cuánto? TH nos dio 461.893. 461.893. Listo. Igual a 0. Despejamos CY. A ver cuánto nos da eso. Entonces, calculando esto, CY nos daría un valor de menos 336.103 Newton. ¿Listo? Ahora calculemos acá los otros valores. El que nos falta, CZ, ¿cierto? Entonces, reemplacemos DZ. DZ nos dio un valor acá de menos 66.666. Entonces aquí va a ser menos de acá, menos 66.666 más CZ, ¿cierto? Menos 0.866. Tensión a H, y tensión a H es 461.893. ¿Listo? Igual a 0. Y despejamos CZ. ¿Cuánto nos daría ese cálculo de CZ ahí? Entonces calculémoslo ahí. Menos 66.666. El número del miedo. Menos 0.866 por 461.893. Listo, CZ nos da aquí negativo, pasa al otro lado y queda positivo, con un valor de 466.665 Newton. Y de esta manera hemos determinado todas las reacciones. Espero que este video sirva para repasar. Porfa,
La idea es ver el video y ir uno haciéndolo, ¿sí? O hacerlo sin ver el video y luego las dudas que salen se miran el video para estudiar. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta pronto.